Entonces, ¿qué está pasando en Ucrania? Ahora mismo, la cobertura de la guerra ha caído de la primera plana en Estados Unidos. En parte debido a las elecciones, supongo, pero porque probablemente se trate de acontecimientos de los que nuestros medios no quieren hablar. Pero ¿cuál es el estado de la situación en este momento? ¿Dirías que Ucrania está perdiendo la guerra en el campo de batalla? El punto básico es que ha habido un poco de desviación con la incursión de algunas brigadas de Ucrania y mercenarios de la OTAN en una parte bastante rural del norte de Rusia, que recibió mucha atención. Pero no tiene sentido militar en el verdadero frente de batalla. Ucrania ha sido desgastada, en otras palabras. Simplemente no tienen. No tienen la gente. No tienen los sistemas de armas, no tienen defensas aéreas. Por lo que Rusia continúa. Rusia lo ha dicho todo el tiempo, podemos negociar. Podemos parar, pero tenemos problemas. Y Occidente los tiene, Estados Unidos. Y especialmente Gran Bretaña. No, vamos a ganar, tal es así, y es que Ucrania pierde entre 1.000 y 2.000 soldados por día, entre muertos y heridos. En un día, sí, en un día, esto es un terrible ataque, pero nadie de los líderes de Kiev cuenta los muertos. Ni tampoco en Washington, ni en Londres, ni en Varsovia. Y esto continúa porque nadie quiere asumir ninguna responsabilidad. En Occidente, por así decirlo, está llegando a su fin. Pero hay una especie de acción forzada con esta elección. Porque si hubiera un cambio en la administración, entonces habrá un cambio de rumbo en la política de Estados Unidos hacia un... Digo que espero que de todos modos si Trump gana, también lo haga y que eso proporcione un incentivo a la administración actual. Para no sé qué tipo de escenario se prepare. Bueno, no hay nada realmente que esto vaya a hacer con la salida de esta administración. No creo que el presidente esté, probablemente, en estado mental para liderar algo en este punto. Así que creo que estamos en piloto automático, lo cual es una muy mala posición para estar. En general, en un mundo peligroso. No hay discusiones actuales que sepamos entre Estados Unidos y Rusia, que son la esencia de la ecuación, para poner fin a esta guerra y terminarla de manera responsable. Esta es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. No es una guerra entre Ucrania y Rusia. Esta es una guerra más básica, punto. Es una guerra provocada por los Estados Unidos, con las intenciones y objetivos para la ampliación de la OTAN, y se necesitaría un presidente que entienda los conceptos básicos de esto. El por qué esto fue tan equivocado y es tan absurdo es por la trágica decisión que se remonta a hace 30 años. Dentro del estado de seguridad de Estados Unidos. Para ponerle fin. Pero Biden no era esa persona. Claramente Biden aceptó todo este enfoque imprudente. Hace ya 30 años. Y ha sido parte de esta trágica aventura. Eso de alguna manera iba dirigido a derribar a Rusia. Pero al final, está destruyendo Ucrania, así que, sí. Necesitamos un nuevo presidente. Y necesitamos un presidente que entienda honestamente ¿de qué se trata todo esto? Se ha discutido. Y lo único que es absolutamente cierto es que al pueblo estadounidense nunca se le ha dicho de qué se trata todo esto. Se le ha dicho exactamente lo contrario y no creo que incluso ahora se aprecie que las fuerzas de la OTAN son claramente fuerzas estadounidenses en alguna forma federal. Empleados o contratistas federales, que están peleando en Rusia, luchando contra Rusia, esto está absolutamente claro. Estamos en guerra, tenemos una guerra caliente con Rusia. En este momento estamos en una guerra caliente porque no se trata solo de nuestra financiación, nuestro equipo, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestra estrategia, nuestra inteligencia, pero es así que nuestro personal está en el terreno, no necesariamente están con el uniforme de Estados Unidos. A veces se les llama mercenarios. A veces simplemente no están identificados, pero son los que toman las decisiones. Y Rusia lo sabe y eso por sí solo es un gran motivo de alarma. Especialmente porque Rusia no necesita
Lanzar una bomba nuclear contra Polonia, Europa o los Estados Unidos. Para defenderse, Rusia podría desactivar la infraestructura estadounidense crítica, sin que se sepa, con obviedad, al respecto, y seríamos muy vulnerables si Rusia decide atacarnos con eficacia. Lo horrible de esta guerra desde el principio fue que nunca podría haber tenido sentido que Estados Unidos cruzara las líneas rojas de Rusia. Porque si Rusia gana en el campo de batalla, como lo está haciendo, o Rusia pierde en el campo de batalla, luego vendría una escalada. Y la escalada podría tomar muchas formas. Como usted dice, podrían ser ataques a los intereses estadounidenses en todo el mundo a través de proxies. O podría ser como los rusos lo dejaron en claro, que si están perdiendo usarían armas nucleares tácticas, para comenzar con la escalada. Siempre a la vista. Si Rusia estuviera real y profundamente amenazada. Por lo que al final no habría camino hacia el éxito de la empresa que comenzó en la administración de Clinton y continuó con Bush, Obama, Trump y Biden, los que iban a impulsar a la OTAN a Ucrania a pesar de la línea roja más clara, más brillante posiblemente y más grande que Rusia podría transmitir en tiempos de paz. Que es no hacer eso, y la actitud de Rusia hacia la OTAN y Ucrania es exactamente análoga a la que sería nuestra actitud hacia una base real militar rusa de gran escala instalada en México, lo cual sería llevar a que no intentes eso o esto. Es obvio, esto no es sutil. Se ha expresado por más de 30 años, pero ahora lo sabemos y cada vez sale más. Pero Clinton aprobó este plan en 1994. El que la OTAN iría al este, incluida Ucrania. Zbigniew Brzezinski lo expuso en 1997. En un artículo siempre afirmé que no fue idea de Zbigniew, sino que fue su forma de decirles a sus colegas en el sector civil. Digamos lo que ya estaba decidido y es que sí o sí, por supuesto, iremos hasta Ucrania. Se hizo público en 2008, cuando George W. Bush Jr. impulsó en la cumbre de la OTAN de Bucarest el compromiso de ampliar la OTAN a Ucrania. Se convirtió en causa de guerra en febrero de 2014, cuando Estados Unidos conspiró para derrocar al presidente ucraniano que estaba en contra de la ampliación de la OTAN y quería que Ucrania fuera neutral. Porque ese presidente entendió que si estás en Ucrania, que está entre el este y el oeste, trata de mantener la cabeza agacha y permanecer neutral. Así lo entendió, así que a él tuvimos que derrocar. Los Estados Unidos lo hizo y fue entonces cuando comenzó la guerra. Así que, como era de esperar, esto fue un fracaso, en todos los escenarios. El escenario particular que se está desarrollando ahora mismo, por el momento es, irónicamente, tal vez el más seguro. Y que es que Rusia gane en el campo de batalla. Sí, porque si Rusia estuviera perdiendo en el campo de batalla, veríamos una escalada hacia una guerra nuclear. Y todos los expertos dirían, oh, no te preocupes por eso, eso es un engaño. Resiento profundamente la ignorancia de esas personas. En general, el que la gente sea ignorante no me molesta, trato de ayudar. Pero resiento la ignorancia cuando se pone en peligro a mis nietos. Eso es bastante, poner en peligro a mis nietos. Diciendo, no se preocupen por la guerra nuclear. Ah, eso es una falacia. Que no quiero escuchar de nadie. Porque cualquiera que diga eso no entiende nada sobre la realidad de nuestro mundo. Para las personas que dicen que yo siento exactamente lo mismo, estoy indignado por ello y también angustiado por lo que se dice sobre nuestra clase dirigida. Pero noto que muchas personas que dicen que son exoficiales militares de Estados Unidos, que trabajan en algún think tank,
Ya sea Hudson, Helio CS6 o lo que sea. Cuando sabes todo esto, les pagan por decirlo. Pero también te preguntas en qué parte de la clase de están las personas sabias que conoces, que en el Pentágono tienen una evaluación realista del riesgo y una profunda preocupación por el futuro de los Estados Unidos. ¿Dónde están esas personas? No hay duda de que hay algunas. Pero siempre es una decisión difícil porque sabemos que en todo momento, en la era nuclear ha habido exaltados, gente irracional, gente vulgar que ha pedido una guerra nuclear. Hemos estado extraordinariamente cerca de una guerra nuclear y hemos tenido gente en el ejército de Estados Unidos que todo el tiempo pidió los primeros ataques. Y en varias ocasiones contra la Unión Soviética, que en cualquier escenario plausible bien podría haber acabado con el mundo y esas personas estaban en posiciones de autoridad. El caso que más he estudiado en mi vida es la crisis de los misiles cubanos. Escribí un libro sobre las consecuencias de la crisis de los misiles cubanos y la diplomacia de Kennedy en 1963 para alejarse del precipicio. Pero en la crisis de los misiles cubanos, casi todos los asesores del presidente Kennedy pidieron atacar y hay muy buenas razones para creer que eso habría conducido a una crisis a gran escala, a una guerra nuclear que habría acabado con la civilización. Kennedy fue en ese caso, casi el único freno dentro del alto liderazgo estadounidense, por lo que estuvimos extraordinariamente cerca y ha habido otras ocasiones en las que hemos estado extraordinariamente cerca, no sé si lo hemos discutido antes, pero uno de mis emblemas preferidos para tratar de ayudar a la gente a comprender esta situación. Los científicos nucleares que estaban muy preocupados por esto desde el comienzo de la era atómica en 1945, establecieron este emblemático reloj del juicio final en 1947 en el boletín de científicos atómicos. ¿Y lo que es esto? Es una visión experta de qué tan cerca o qué tan lejos estamos de una guerra nuclear. Estamos más cerca del Armagedón nuclear hoy que durante todo el periodo desde 1947. De acuerdo con este reloj del juicio final. El reloj del juicio final comenzó hace algunos años. Son minutos hasta la medianoche, lo que significa el día del juicio final, significa el Armagedón, y se alejó más de la medianoche o se acercó a la medianoche. Dependiendo de cómo se estaba desarrollando la Guerra Fría, si estábamos en el punto álgido de las tensiones o durante un periodo de algún retroceso de las tensiones. Bueno, basta con decir que al final de la Guerra Fría, tal vez, nunca terminó realmente porque Estados Unidos nunca cambió realmente sus actitudes hacia Rusia, pero al final de la Unión Soviética en diciembre de 1991 y principios de 1992, y con la llegada de la administración Clinton, los científicos atómicos pusieron el reloj a 17 minutos de la medianoche, que es lo más lejos que ha estado desde el comienzo de la era de las armas nucleares. Cada presidente desde entonces nos ha acercado al Armagedón. Clinton, Bush, Obama, Trump, Biden. Todos heredaron un reloj que luego empujaron, creo que a través de nuestras provocaciones y políticas, todas estas guerras de elección, todas estas invasiones del Medio Oriente, toda esta ampliación de la OTAN, todo el desdén por cualquier cosa que Rusia o China digan, ¿cómo se atreven siquiera a expresar una opinión? Somos los únicos que podemos tener una opinión. El desdén por el maléfico Irán, esta visión, nos ha llevado a una agresividad y una arrogancia que nos ha empujado cada vez más al borde. Porque toda la actitud
de nosotros desde 1992 fue: no tenemos que escuchar a nadie. No tenemos que escuchar a Rusia. La gasolinera rusa que tiene armas nucleares fue, por supuesto, una frase muy poco inteligente, pero la idea era: sí, humillarlos, humillarlos. Solo tienen 6.000 armas nucleares, ojivas. ¿Qué podría salir mal? Por supuesto, la forma en que tratamos a China. Las conversaciones informales en UAG estos días sobre sí. La probable guerra con China. Hay gente en servicio, generales hablando de que sí podría haber una guerra con China, en los próximos 2 o 3 años. ¿Esta gente o están descerebrados? ¿Tienen alguna idea de lo que están haciendo? Pero normalmente, y la teoría de nuestro sistema es que tenemos un presidente civil que es responsable de mantener nuestro país seguro y no de presionarnos al borde del abismo, pero, por supuesto, no tenemos un presidente así. En este momento, incluso cuando estaba en funciones, no nos estaba alejando del abismo. Estaba haciendo declaraciones de que, por el amor de Dios, ese hombre debe hablar del presidente de Rusia. Como si esa es la elección de los estadounidenses. Bueno, eso no es algo que uno deba decir. Ni siquiera sobre un adversario. Menos de una contraparte, que resulta ser la segunda superpotencia nuclear. Pero así es como hemos actuado. Y Biden se fue poco después de su reunión con el presidente chino Xi Jinping, para luego murmurar, creo que fue, como siempre, en una especie de reunión de donantes: él es un dictador. Xi Jinping. De este tamaño es la arrogancia, el desdén y la tontería, con el fin y el intento de humillar a las contrapartes. Es por eso que en este reloj del juicio final estamos ahora a 90 segundos para la medianoche. Y por todo lo que veo y sé, acabo de regresar de un largo viaje por Asia y Europa. Hablé con muchos líderes en el camino. Hay preocupación en todas partes. Hay preocupación absoluta en todas partes. Cada líder con el que hablé, y fueron varios: ¿qué está pasando con su país? ¿Nos están empujando a la guerra? ¿Por qué tenemos que elegir entre comerciar con China o comerciar con Estados Unidos o comerciar con Rusia? ¿Por qué se aplican sanciones a Rusia que rompen nuestras economías? Hablé con líderes de toda Asia sobre estos temas y la respuesta es que no hay una buena respuesta para esto y no hay manera de decirles: no se preocupen, todo está bajo control.